Es oportuno, la anterior semana Mauricio nos habló acerca de este llamado a la intimidad, el llamado a conocer y buscar a Dios. Y miren, ese debe ser el eje principal en nuestra vida cristiana, ¿no? El fundamento de la vida cristiana es tener una relación con Dios. Ya es bueno venir los días domingo a estas reuniones, es bueno participar de actividades que tenemos o que tienen las congregaciones en la semana, y hay tantas cosas que muchas iglesias hacen, pero el fin no es que tú seas participante de una reunión, asistente de una actividad o miembro de algo, es que tú tengas una relación con Dios. Eso es lo más importante. Cristianismo tiene que ver con relación. Tiene que ver con que tú, donde tú estés, no solo si es domingo, pues muchos pensamos y decimos, bueno, el domingo es día del Señor, el lunes también, el martes también, el miércoles también, o sea, todos los días son día del Señor, ya sea la mañana, la tarde, la noche, ya sea que estés en este lugar, en tu casa, en la calle o en algún otro lugar, es día del Señor. Muy bien, entendemos eso y miren, quiero compartir esta mañana 4 aspectos básicos de la vida cristiana. Ahora, no porque sea básico significa que de repente pues es muy elemental, es como muy nada de repente, sino porque más bien al ser básicos son fundamentales en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Y mire, si tú alguna vez compraste algún artefacto electrónico o algo, una tele, una lavadora, un celular o cualquier cosa, la gran mayoría de estos artefactos vienen con un manual de usuario, ¿verdad? Y normalmente te dice, antes de que usted utilice este artefacto, ¿no? Lea el manual, ¿ya? Y algunos manuales son un chorizo de repente, ¿no? Y uno dice, no, esta cuestión es mucha cosa, ¿no? Y a veces incluso está en inglés o está en chino y uno no, la verdad que no. Otros, la verdad que, bueno, han simplificado y su manual de usuario es bastante corto y uno pues en 2 minutos lo ha leído. Pero es importante. Ya, yo recuerdo hace algunos años atrás tenía una lavadora, ¿no? Que después de unos meses de funcionar nuevita, dejó de funcionar. Llamamos al técnico y le dijimos, ¿por qué está mal la lavadora si tiene como 3 meses de nuevo y no debería haber ningún problema? Y me pregunta el técnico, me dice, ¿usted leyó el manual antes de usar? No, la verdad que no. Ya, porque cuando yo estaba urgido de querer usar el artefacto, yo necesitaba utilizarlo y leer una cuestión así pues era como que muy fome, aburrida para mí en ese momento. Me dice, mire, lo que pasa que en el manual dice que usted tiene que hacer estos procedimientos y si usted no los ha hecho, pues es culpa suya. Y la verdad, de ahí que ahora presto un poco más atención, voy a decir, a los manuales que a veces llegan a mi mano por algún artefacto nuevo, porque son importantes, son fundamentales. Es importante saber cómo funciona un artefacto y más si tú no conoces, ¿verdad? Entonces, miren qué importante es tener ese conocimiento básico, fundamental en nuestras vidas. Creo que a nuestros hijos, y bueno, mi chiquitita todavía es muy pequeña, pero a nuestros hijos les vamos enseñando cosas, le vamos enseñando su nombre, un teléfono, le vamos enseñando direcciones, porque es fundamental que conozca esos aspectos básicos, dónde vive, quiénes son sus padres, una dirección, un teléfono, ¿verdad? Eso es fundamental para que el niño de repente tenga una noción o pueda informar a los demás dónde está. Cuando tenía como 7, 8 años yo me perdí en Navidad. Me perdí en la Comercio. Usted recuerda hace añadas, pues en la Comercio se hacía una gran feria. Y bueno, ahora también estábamos con mi mamá, habíamos salido de la iglesia ya, y yo me perdí. Y de repente así subí, bajé toda la Comercio de la Pérez hasta la Plaza Murillo. No encontré a mi mamá y mis hermanos. Y al final me acerqué a un policía, ahí me acuerdo en la Plaza Murillo, y le dije, me perdí. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y le di mi nombre, ¿dónde vives? Y yo le decía, yo sabía dónde vivía, ¿sabes cómo llegar a tu casa? Sí, le digo, ¿no? Y en ese entonces había que tomar el micro de la línea Eduardo Avaroa, el micro H, ¿ya? Y yo vivía cerca de la parada y el mercado Stronger más abajo, y el policía me encargó al chofer del micro. Y yo me subí al micro y saben, de repente pues habían sido muchas veces que yo había hecho ese trayecto en ese micro con mis papás, pero esa vez estaba solo y de repente tenía mucho temor si realmente esa era la ruta, sí.
¿no? Así que al final llegué a la parada, entré a mi casa, toqué la puerta, me abrieron y bueno, ellos estaban creo que cenando, comiendo. Y yo estaba muy molesto con ellos diciendo, yo esperaba que ellos estuvieran en alerta máxima, buscándome, ¿no? Y ellos me dicen, bueno, ¿y por qué no me han buscado? Y digo, bueno, es que tú ya eres grande, tú sabes cómo llegar. Y eso fue bueno para mí, la verdad, sí, estuve un poco asustado, pero llegué a mi casa, porque conocía cómo hacerlo. Entonces, qué importantes son esos aspectos básicos en nuestra vida que debemos conocer, saber dónde estamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, verdad? Y miren, en los Estados Unidos, hace varios años atrás, en los años 70, 80, un entrenador de fútbol muy conocido, él es parte del Salón de la Fama del fútbol americano, su nombre era, Vince Lombardi, y este hombre llegó a entrenar un equipo de fútbol americano que en ese instante era el peor equipo en la liga americana. Estaba en la cola, estaba en lo último. El nombre de este equipo era Green Bay Packers, ya los empacadores de la Bahía Verde más o menos en español. Dice, ese momento era el peor equipo de la liga del fútbol americano. Así que cuando entró en su primer día de trabajo con el equipo y estaban todos ahí los jugadores, él les dijo, miren, mi nombre es Vince Lombardi. Y quiero decirles que este año vamos a ganar la copa. ¿Ya? Y los otros lo miraron y dijeron, o sea, este está medio cucú, ¿no? Y volvió a decir, quiero decirles que este año vamos a ganar el campeonato. Y alguien le dijo, bueno, perdón de té más o menos, ¿no? O profe, ¿no se ha dado cuenta que somos el equipo colero? Somos el peor equipo de la liga, estamos así a punto de descender más o menos. Y él dice, sí, yo sé, pero vamos a ganar porque yo quiero que recordemos los aspectos básicos del fútbol. Dice que se tomó varios días a partir de ese momento de enseñarle las cosas básicas del fútbol. Agarró una pelota y le dijo, esta es una pelota, está hecha de este material, mide tanto, pesa tanto, se debe agarrar de esto. O sea, miren, le estaba hablando a futbolistas profesionales que conocían eso seguramente de memoria desde muy pequeños, pero una vez más les estaba dando este review, esto de, oye, así es como se hacen las cosas. Y creo que por eso es fundamental. Mire, ese año y por lo menos 3 o 4 años seguidos ganaron el campeonato. Porque necesitamos recordar las cosas básicas y elementales de nuestra vida. Así que quiero compartirte 4 cosas y si vas a anotar pues sería muy bueno. ¿Ya? La primera es que nuestra adoración, el motivo de nuestra adoración, el motor por el cual nosotros adoramos debe ser la gratitud. Debe ser la gratitud. Es fundamental que lo que acabamos de hacer hace algunos minutos acá con el grupo o en tu casa, en tu vehículo o en tu tiempo devocional sea movido por la gratitud. Algo que de repente el ser humano muchas veces lastimosamente no valora es ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos. Porque siempre estamos pendientes de lo que no tenemos, de lo que no hemos logrado o de lo que no hay. Y siempre en nuestra mente está, es que no hay esto, es que no hay aquello. Y siempre estamos pendientes de eso. No, es que no tenemos, es que no hay, es que no alcanza. Y eso hace que olvidemos lo que sí hay, comenzando la vida. Comenzando que este día hemos podido levantarnos y estamos en este lugar. De repente no desayunaste porque no había y posiblemente pues almorzarás una sopita, algo muy sencillo. O por ahí almorzarás una gran parrilla, yo no sé. Pero estamos en este lugar reunidos juntos, vivos. Y si Dios ha querido, pues gracias por eso. Entonces, este es un ejercicio espiritual en nuestra vida cristiana, pero a la vez poderoso, porque la adoración agradecida es la forma en la que honramos a Dios. Nuestra adoración debe ser motivada por la gratitud. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 22 hace una descripción el apóstol Pablo de la condición del hombre, un hombre incrédulo, un hombre que está en contra de Dios, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticias restringen la verdad, dice.
Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Mire, quiero decirle algo. Yo sé que estamos rodeados y hay un mundo de mucha maldad, de tanta violencia hoy que vivimos, y vemos tantas cosas, cómo el hombre se levanta en contra del mismo hombre, cómo padres pueden hacerle cosas tan fuertes a hijos, a la esposa, tantas cosas que hoy vemos. Y mire, esto que está diciendo la palabra es evidente. Es evidente, nadie puede escaparse a esta revelación en la conciencia del ser humano, aunque esta persona no sea cristiana. Dice, porque lo que se conoce acerca, vuelve atrás por favor, porque lo que se conoce, dice, al versículo anterior por favor, Anita, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Miren, no puede haber, lastimosamente, aunque el hombre hoy niegue y aunque el hombre se declare ateo y contrario totalmente a Dios, hay algo evidente. Dios se revela a sí mismo al ser humano de una o de otra manera. Y yo quiero decirte, si tú puedes recordar cuando tú todavía no estabas en esto que es caminar con Jesucristo, yo sé que muchas veces Dios ha hablado y se ha acercado a tu corazón de muchas formas y maneras, y muchas veces ha habido conciencia de Dios en tu vida, aunque muchas veces también lo hemos ignorado. Muy bien, el siguiente versículo dice, por favor, ahora sí, porque desde la creación, desde el Génesis del mundo, sus atributos invisibles, atributos invisibles de Dios, su eterno poder, dice, segundo, y divinidad, se han visto con toda claridad. Miren, Pablo está dando por sentado algo. ¿Saben? La existencia de Dios es real. Aunque el hombre trate de negarla, aunque el hombre trate de cada vez más sacar a Dios de este planeta a patadas, como lo está haciendo, ¿no? de toda ideología, de todo esto, aunque el hombre esté tratando de hacer, esto es evidente, dice. Desde la creación del mundo, dice, su poder, sus atributos que son invisibles, dice, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Ya? Pero lastimosamente, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha comenzado a honrar, a adorar la creación y no al creador, ¿no? Y adoramos la tierra, una piedra, un árbol. El hombre ha adorado hasta los animales, los fenómenos naturales, ¿no? Pero no al creador de todas estas cosas, está diciendo Pablo, ¿no? De manera que no tienen excusa, dice, no hay excusa, no hay nadie que pueda decir, no, bueno, yo no sabía. No, esto es evidente, dice. Siguiente versículo. Pues, escucha esto, pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que ocurrió con estas personas? Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Algo que ocurre cuando en nuestro corazón no hay gratitud, nuestro corazón se entenebrece, ¿verdad? Se oscurece nuestro pensamiento y nuestro corazón como pensando, oye, es que ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no he logrado estas cosas? Y cuando comenzamos a dejar que nuestra mente vuele en estas cosas, que ¿por qué no tengo? ¿Por qué no logré? Y me pasó esto y me pasó aquello. Cuando doy vueltas tratando de entender eso y posiblemente nunca llegues a una respuesta tal vez, y no honras a Dios y no hay gratitud, nuestros corazones se entenebrecen. Quiero decírtelo de verdad. Y aquí la palabra dice, eso es lo que ocurrió con esta generación de hombres, que no honraron a Dios, que no fueron a honrar al Creador, sino a la creación, porque no hubo gratitud en su corazón. Yo quiero animarte a que tu adoración, tu relación con Dios sea movida por la gratitud hacia Él. Que haya una gratitud constante en tus labios, en tu corazón, así tengas o no tengas, porque la bondad de Dios no se mide por las cosas que nos da. Aunque muchas veces nosotros tenemos eso como parámetro, ¿verdad? Sí. El siguiente versículo, por favor. Profesando ser sabios, se volvieron necios, dice. Así que cuando dejamos de honrar a Dios, cuando dejamos de agradecerle a Dios, esto puede llevar, como lo hemos visto, una degradación en nuestra relación con Dios, en nuestro entender de quién es Dios, dice. Y el Salmo 103 del 1 al 5
el salmista está diciendo, no olvides, no te olvides, dice, no te olvides. No te olvides de todo lo que Dios te ha dado, de los beneficios que te ha dado, dice, si podemos ir al Salmo 103, del 1 al 5, pero básicamente el salmista dice, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado, no olvides las cosas que Dios ha hecho en tu vida, dice, no lo hagas, dice, y bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, dice. La gratitud en medio de los problemas hace que salga de nuestro corazón un río de adoración. La gratitud, miren, yo sé que a muchos nos ha pasado y que cuando pasamos momentos difíciles, lo menos que queremos hacer es de repente cantar. Ya lo que generalmente sale de nuestros labios, de nuestro corazón, es queja, es dolor, es amargura, es enojo en algunos casos. Pero cuando entendemos que la gratitud en medio de los problemas hace que fluya de nuestro interior un río de adoración, ya no nos centramos en el problema, en la dificultad, nos centramos en quién es Él. Amén. Yo quiero animarte a eso, que durante este año, como algún rato lo decía Mauricio, no sabemos qué va a ocurrir exactamente este año, no sabemos siquiera lo que va a pasar mañana, aunque de repente muchos tenemos la rutina, el trabajo, la familia y actividades, pero al final todas las cosas están en las manos de Dios. La gratitud, escucha esto, produce adoración. La adoración produce revelación y la revelación produce más gratitud, más revelación, más adoración. Mira, es como un círculo. Todo comienza con la gratitud. Alguien que tiene un corazón agradecido adorará. Y en medio de la adoración Dios trae revelación. Y la revelación trae más gratitud, más adoración y más revelación. Es como algo que va girando y va haciendo como una bola de nieve, creciendo cada vez más. Pero comienza con un corazón que tiene gratitud delante de Dios. Comienza a dar gracias por lo que tienes. Por lo que tienes. No te quedes pensando en lo que no tienes o no lograste o no alcanzaste tener. No te quedes con eso, porque muchas veces somos así. No, está el pero, ¿no? Y venimos delante de Dios y sí hay a veces gratitud, pero siempre hay el pero en nuestras palabras o en nuestra oración. Pero es que, pero aquello, pero lo otro, pero esto. Y creo que mientras no entendamos eso, no girará esta rueda que acabo de decirte. Gratitud, adoración y revelación. Revelación, gratitud, adoración. Hechos 16, no vamos a ir al pasaje, pero Hechos 16, del 23 al 26, habla de cómo Pablo y Silas están en la cárcel, ¿verdad? Están en la ciudad de Filipos, fueron golpeados, azotados, dice, encadenados y metidos en lo más profundo de la cárcel. Están ahí, dice, a la medianoche, en la hora más oscura de la noche, en el momento más difícil de ese día, y comenzaron a cantar, dice, comenzaron a adorar en ese momento. Eso es impresionante. Que en medio del momento en el que estás, no llamaron a su abogado, no llamaron al defensor del pueblo, no llamaron de repente, sino comenzaron a adorar a Dios. Yo creo que ese lugar, que era una cárcel para muchos, para los otros que estaban encarcelados, para Pablo y Silas se convirtió su casa de oración. Depende de ti. Si la cama donde tú estás puede ser un hospital, puede ser un momento difícil de necesidad, no sé, o puede convertirse en tu casa de oración. De verdad, quiero animarte a que ya sea cual sea la circunstancia en la que tú estés esta mañana, este tiempo, esta temporada, levantes una casa de oración donde tú estás. Un lugar de adoración, un altar de adoración. Lo compartí hace algunas semanas atrás, como lo hizo Abraham. Levantó un altar de adoración en medio de un corazón obediente que estuvo dispuesto a ofrendar la propia vida de su hijo, que Dios mismo se lo había dado. Levanta un altar de adoración. Levanta un lugar de adoración donde tú estás. Como vimos con Abraham, era un hombre que levantó altares, lugar donde llegaba. No, primero antes de levantar su tiendita de campaña, levantaba un altar de adoración, un altar de sacrificio, circunstancia donde tú estés, momento que tú estés viviendo, antes de cualquier cosa, levanta un altar de adoración hacia el Señor. Amén.
Hazlo, hazlo. Conviértete en alguien que tiene esta rutina en su vida. Donde tú estés en la mañana temprano mientras te estás bañando, afeitando, desayunando o haciendo lo que muchos hacemos temprano, pues oye, levanta un altar de adoración para el Señor ese momento. En casa, mientras cocinas, mientras limpias, mientras conduces, mientras haces lo que haces, levanta un altar de adoración al Señor. El motivo que sea, la gratitud delante del Señor. Agradece, agradece. Ya. Cuando Israel tuvo que conquistar la ciudad de Jericó, cuando ellos comenzaron a tomar la tierra que Dios les había prometido, pues no fue tan fácil. Pues uno de repente, pues uno esperaría que Dios le dijera: bueno, pasen, aquí está todo listo, tomen la tierra, construyan sus casas. Pero ellos tuvieron que día a día, momento a momento, pelear y luchar y comenzar a ganar terreno. Y el primer enemigo que tuvieron que enfrentarse fue Jericó. De repente uno diría: bueno, es como cuando, oye, tengo 20 ejercicios, comenzaré por los más fáciles y luego los más difíciles. Yo muchas veces lo he hecho en colegio, ¿no? Pero ellos tuvieron que comenzar con lo más difícil, con la nación más complicada, estaba amurallada. Y cuando Josué da la orden de que como pueblo ellos iban a dar vueltas alrededor de Jericó, le dice: miren, ¿saben qué, muchachos? Callados, callados, no digan nada. Porque recuerden, la generación anterior, la que estuvieron nuestros padres en el desierto, se quejaron, se enojaron con Dios: no hay comida, no hay agua, ¿por qué nos sacaste de Egipto? En Egipto estábamos mejor. Saben que cuando estemos dando vueltas a Jericó, nadie diga nada, calladitos por favor. Porque a veces nuestras palabras demuestran nuestra poca fe y convicción en el Señor. Mejor adora, mejor adora. Mejor adora. Ya. Ten puesta tu mirada en el Señor antes que la situación que tú estás viendo. Primera cosa, entonces, una adoración agradecida. Segunda cosa, una oración expectante. Una oración expectante. Ya, yo sé que muchos oramos seguramente, pero a veces, y no quiero juzgar tu manera de orar, porque algunas veces también mis oraciones han sido como muy así, como de que tuviera un Dios muy pequeño. Ya, mis oraciones como que reflejan el tipo de Dios que yo tengo. Sí, a veces nuestras oraciones: sí, Señor, bendíceme. Bueno, si tú tienes ganas, si puedes hacerlo. No, y bueno, Señor, saben, a veces nuestras oraciones no llegan o no pasan el techo de este lugar donde estamos, porque pareciera que le estamos hablando a un Dios equeco. Sí, pequeño, no, que carga sobre sí lo que puede darnos. Y estamos cerca de eso. Y de hecho, mejor si no participe, sabe que eso no podemos hacerlo. Ya no vaya ni siquiera a los apis o a las canchitas. De verdad, cierto. Todo eso está entregado al equeco. Sí. Mire, apis más ricos hay en otro lugar, canchitas más lindas hay en otras plazas, plantitas todo el año hay. Alguien me decía: pero es que, pastor, las plantitas. Sí, le dije, pero todo el año hay plantas por toda la ciudad haciendo ferias. Compre ahí pues. No participe, la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de este mundo. Gracias. Deberíamos ir más bien a hablar en contra de eso, ¿verdad? Bueno, mire, Hebreos 11:6 dice que la fe, dice, es una certeza, una convicción. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice. La única manera, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Cuando tú te acercas a Dios en adoración, o cuando te acercas a Dios en oración, hay una convicción en tu vida del Dios que tienes. Estás viniendo sabiendo delante de quién estás, de su grandeza, de su poder, que para Él no hay nada imposible de hacer. O de repente estamos haciendo simplemente una oración un poco para, bueno, ya hay que orar, oremos, ¿no? O sea, ni modo. O hay una convicción en tu vida. Hay una convicción al momento de orar.
Hace algunos años atrás escuché a un pastor contar la historia de uno de sus líderes de jóvenes. Este pastor dice, bueno, yo tenía un líder de jóvenes con mucho potencial, con mucho fuego, con mucha pasión por las cosas del Señor. Y de repente dice, no lo vi por varias semanas, dice. Y él fue a su casa a buscarlo, tocó la puerta de la casa y le abrió la mamá de este muchacho. Le dijo, vine a buscar a su hijo porque no lo veo en la iglesia hace varias semanas. Y la mamá le dice, bueno, sí, está encerrado ahí en su cuarto varios días, con las cortinas cerradas, no se ha levantado, no se ha bañado, bueno, nada. Y él entró, dice, y encontró al muchacho tirado en su cama, pues así, todo tapado y como mirando hacia la pared del dormitorio. Él se sentó y le dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estás en este estado así de total depresión? Y el muchacho, bueno, en un principio no quería contar nada y luego le dijo, bueno, lo que pasa, pastor, es que me di cuenta que no funciona nada. No, los jóvenes en la iglesia no se comprometen, como que las cosas no salen bien y esto no pasa y aquello no ocurre, no, y tantos problemas, y yo también tengo mis problemas personales, pastor. Y mire, yo estuve orando y la verdad que después de eso me di cuenta que, ¿para qué voy a seguir con esto? Y el pastor lo escuchó por varios minutos y él decía muchas veces, saben, que miramos, como alguien decía, puede ser que tú veas el vacío medio lleno o medio vacío. Y algunos, cuando vemos las cosas negativas, que sí son a veces negativas y nos rodean, y dejemos que éstas penetren nuestros corazones, muchas veces dejaremos de orar con fe y con certeza. Muchas veces dejaremos de orar con convicción delante del Dios que tenemos. Yo quiero animarte a que cuando tú ores, seas de aquellos que son capaces de arrebatar un sí de Dios. Que cuando Dios te escuche, Él pueda decir, wow, me está pidiendo no una cosita pequeña, me está pidiendo naciones, me está pidiendo familias, me está pidiendo por su país. No me está solo pidiendo por una persona, me está pidiendo por cosas grandes. Voy a honrar la fe de este hombre. Yo quiero animarte a que ores de esa manera. No como que Dios te está haciendo un favor, no como que de repente a lo mejor tal vez te escucha. Tienes un Dios todopoderoso y grande. Acércate de esa manera. Santiago dice que Elías oró fervientemente, con insistencia, con pasión, y dejó de llover 3 años. ¿Te das cuenta de eso? Que alguien sea capaz de orar por algo y que algo ocurra en el ambiente, no solamente espiritual, sino en el clima. Y por 3 años no oró, y luego cuando volvió a orar, los cielos se abrieron. Que podamos ser capaces de tener este tipo de oraciones, aunque no vea que algo esté pasando, aunque no ocurra. Recuerda lo que la Jackie compartió hace unas semanas atrás. La nube era pequeña, dice, como el tamaño de una palma de una mano. Y él comenzó a orar, dice, lloró, dice, y luego hubo un gran diluvio. Que nuestra oración por este país, por esta nación, por tu familia, llame la atención del corazón de Dios. Hace unos días, bueno, estamos terminando Navidad, y bueno, esos días uno compra algunos regalos. Compramos unos regalos para mis sobrinos. Y bueno, yo creo que la Zoe se quedó con esa idea. Tiene 2 años, 4 meses, ¿no? Y la otra noche estaba con un par de personas aquí en la iglesia, ¿no? Y mi esposa me escribe, ¿cómo andas? ¿Ya vas a llegar? Sí, le digo, ya, ¿no? Y luego me manda un audio así cortito, chiquitito, de la Zoe. Papá, quiero un regalito. ¿Saben? Ese rato, primera vez que me pedía así tal cual, un regalito. Ya ese rato dije, eran como más de las 9 de la noche. Dije, ¿dónde encuentro un regalo? No un regalito, un regalo, ¿no? Porque sus palabras, su expectativa, ¿sabe? Movió mi corazón. Y claro, compré un regalazo. Claro, ¿no? Porque yo soy su padre. Y bueno, a veces uno puede y ya. Le dije así, llegué con un regalo en una bolsa, ¿no? Y luego mi esposa dice, oye, pero ¿para qué tanta cuestión? Le digo, no, es que me dijo un regalo y le voy a comprar un regalo así tal cual, así como tiene que ser, con regalo, con caja, con envoltorio, aunque después los niños juegan con la caja, con la bolsa, le voy a decir. No, uno compra un buen juguete y después el juguete está por ahí. Mire, yo en mi corazón digo, mientras pueda y Dios me permita,
Quiero que ella entienda a través de mi vida que hay un Dios todopoderoso, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a dar, porque para Él no hay nada imposible. Para el que cree no hay nada imposible. Sí. ¿Por qué estás orando? Tus oraciones son un reflejo del tipo de Dios que tú tienes. Si estás orando por cosas pequeñas, ya entiendo, pero quiero desafiarte a que ores por cosas grandes. Marcos capítulo 9, versículo 17 al 24 cuenta la historia de un padre que se acercó donde Jesús pidiendo que Jesús sanara a su hija. Y bueno, la hija estaba poseída por un demonio y ya se había acercado a los discípulos de Jesús, y los discípulos dicen que no habían podido hacer nada. Escucha esto, no habían podido hacer nada, y luego Jesús se acerca y dice: ¿qué está ocurriendo más o menos? ¿Qué pasa? Y los discípulos dicen: bueno, este hombre nos pidió que oráramos por su hija, pero su hija no se libera. Y miren, el hombre le dice, ya no sé si podemos ir a esa historia, Marcos 9, 17 al 24, ya. Y uno de la multitud respondió: maestro, te traje a mi hijo, ya, que tiene un espíritu mudo, dice, ya. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, dice, cruje los dientes y se va consumiendo, dice. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, dice. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra, dice, se revolcaba echando espumarajos. Bien, ya. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió: desde su niñez. Siguiente. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes, escucha esto, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Siguiente, por favor. Jesús le dijo: ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Miren, Jesús, o sea, se siente un cacho así como medio ofendido, ¿no? Porque le traen a este hijo que está con un espíritu inmundo, y el papá le dice: bueno, Señor, ¿sabes qué? Mira, si tú puedes hacer algo, por favor. Medio que creyendo y no creyendo, ya. Seguramente, miren, tantos años de tener a su hijo, tantos años de buscar la ayuda para sus hijos. Bueno, él dejó de creer, seguramente. Y esta vez, tal vez es una vez más. Y él piensa: bueno, tal vez esta es una vez más y Jesús no puede hacer nada. Y por eso dice: Señor, a ver, si puedes hacer, por favor, haz algo. Y Jesús le dice: oye, ¿no sabes con quién estás hablando? ¿No sabes quién está enfrente tuyo? Como cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice: si tú supieras, mujer, ¿con quién estás hablando? Tú me pedirías a mi agua, le dice la mujer. Y luego lo siguiente, por favor, Anita, el siguiente versículo dice: al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Saben, a mí me ha pasado muchas veces que sé que Dios puede hacerlo, pero hay un porcentaje en mi fe que a veces no cree tan. Y me acuerdo de esta historia y le digo: ¿sabes qué, Señor? Creo. Pero en este instante de repente pues hay un porcentaje que no cree en lo que tú puedes hacer, Señor. Y le digo: ayúdame y mi incredulidad, Señor. Hazlo, por favor. Me cuesta creer, tal vez te he estado pidiendo por esto muchos años. Te he pedido de tantas veces y tantas maneras que escuches mi oración. Pero una vez más te pido, por favor, haz esto que te pido, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Que nuestra oración sea una oración con expectativa. Una oración donde Dios diga: wow, este hombre, esta mujer me está pidiendo por algo extraordinario. No me está pidiendo solo por una cosa pequeña que se la puedo hacer. Me está pidiendo naciones, me está pidiendo un avivamiento, me está pidiendo que algo tremendo ocurra. Amén. Tercero, ten un corazón enseñable. Primero, una adoración agradecida. Segundo, una oración expectante. Tercero, ten un corazón enseñable. ¿Sabes? Esto es importante. No, Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 23. Anita, por favor.
Mateo 13 del 18 al 23, habla de que no solo debemos oír, sino debemos entender. Es fundamental que escuchemos, que seamos hacedores, pero que también entendamos. Dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Miren, sabes, no solo se trata de que tú vengas el día domingo, te sientes y escuches lo que yo estoy compartiendo o alguno de los pastores. Es que tú te conviertas en un investigador de la palabra, en alguien que escudriña, en alguien que en la semana está buscando leer la palabra de Dios. Por eso yo alguna vez decía: miren, me parece increíble que nosotros, ni siquiera algunos, tengamos una buena Biblia. Ya compramos muchas cosas, tenemos, no sé, pues un buen celular, una buena tablet, a veces nos compramos el periódico todos los días algunos, ya, pero no tenemos ni siquiera una buena Biblia de estudio. Ya, y compramos N cosas y tantas cosas. Miren, oye, cómprate una buena Biblia de estudio. Hay tanto material, hay clases en la casa de oración que van a comenzar. Aquí en la iglesia muchas veces tenemos, y más adelante van a haber cursos, clases. Oigan, deberíamos aprovechar de crecer en la palabra. Dice que si, oye, la palabra de Dios, que yo la recibo pero no la entiendo porque no mastico, no medito en esa palabra, yo quiero animarte que en esta semana mastiques lo que vas a escuchar, estás escuchando hoy. Sí, o lo que escuches semana a semana, porque algunos salimos así como que: wow, qué buena prédica, ¿no? Y cuando preguntas: ¿de qué predicó el pastor? Bueno, no me acuerdo. Mira, el año pasado muchos de nosotros hemos estado aquí en la congregación 52 domingos seguramente. Has escuchado entre 45 a 52 prédicas los domingos. ¿Te ha cambiado la vida eso? ¿Ha habido algo en tu vida? Y yo tampoco recuerdo el 100% de lo que a veces escucho una mañana de domingo o en otro lugar, pero trato de irme con algo en mi corazón y de meditar, de recordar en mi corazón lo que ese domingo he escuchado. Yo te animo a eso, que conviértete en alguien que escudriña, que busca la palabra. Hay tanto material, hay tantos libros, hay tanta cuestión ahora. No solo la Biblia, bueno, la Biblia es importante y es fundamental, y la Biblia por sí misma se revela a sí misma. Sí. Sé alguien que tiene un corazón enseñable, alguien que está dispuesto a entender. Eso es lo que dice: viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Sigamos adelante, Anita. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe, dice, con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción, porque la palabra trae aflicción. Quiero decirte algo: la palabra de Dios, esta que recibimos, además de bendecirte, de edificarte, de alimentarte, de ser luz para tu camino, va a traer aflicción en buen plan. Te quiero decir y advertir esto, porque si tú dices amén a algo porque estás de acuerdo y así lo crees, en la semana vamos a ver si ese amén es real. Muchas veces a mí me ha pasado que lo que he compartido en la semana me ha pasado en la semana. Sí, gracias. Y realmente yo mismo me he tenido que ver delante de lo que he predicado el día domingo, si estoy cumpliendo con eso yo. Así que la palabra trae aflicción, no para mal, no para dañarte, sino para que te vuelvas un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Esa es la idea. Ya. Enseguida dice: tropieza y cae. Ya. Siguiente versículo: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Versículo siguiente: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Miren, ¿qué es tierra buena? ¿Qué es tierra buena? Tierra que está preparada. No, yo crecí yendo muchas veces al campo, viajando cerca de Batallas, donde nació mi papá, o cerca del lago Titicaca, de donde es mi mami. Y muchas veces veíamos cómo la gente preparaba la tierra, porque no es llegar y tirar la semilla, la tienes que preparar, tienes que hacer surcos, tienes que pegarle, porque hay como unos grumos grandes de tierra, y ahí con palo, bueno, no sé si ahora lo siguen haciendo, y había que hacer toda esa cuestión. No era simplemente tirarla.
¿Tienes un corazón dispuesto para la palabra de Dios? Cuando te sientas a leer la palabra, cuando estás ahí sentado, y yo sé que muchas veces peleamos con cosas en nuestra mente. No, bueno, usted está diciendo una cosa, pastor, pero mi vida es otra cosa. Dispón tu corazón a la palabra de Dios. Es como cuando te sientas, y claro, si te has llenado de dulces a media mañana o has comido una salteña, por más que te pongan un buen fricasé, no vas a comer, ¿verdad? Si te estás llenando de otras cosas en tu vida y no de la palabra de Dios, cuando tengas que escucharla, pues entrará por aquí y saldrá por acá. No tendrá un efecto en tu corazón. Dice, el que la recibe y el que la entiende, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Así que la palabra de Dios, escuchada, recibida y entendida, va a tener un fruto en tu vida. Siempre debe haber un fruto en tu vida. Amén. Y última cosa para acabar, una adoración agradecida, una oración expectante, un corazón enseñable. Y por último, aprovecha el lugar y el momento en el que te encuentras. Ya, miren, yo no sé jugar ajedrez, pero alguna vez escuché esta historia de que en el ajedrez el peón, ¿no? Esa fichita, ¿no? Esa piecita que es el peón, que es la más chiquitita, que como que de repente uno la mira y no da ni un centavo, porque de repente ves al rey, a la reina, a los caballos, a las torres, y de repente se ve como más pinta, ¿no? Pero ese peoncito tan chiquito, sabiéndolo aprovechar en una de las jugadas, puede hacer más daño que las piezas más grandes, ¿verdad? Bueno, si alguien me quiere enseñar ajedrez, de verdad quisiera aprender ajedrez. ¿Ya? En colegio yo menospreciaba el ajedrez. Yo quería jugar fútbol siempre y jugué fútbol. Así que en el ajedrez un peón puede tener más efecto que las piezas más importantes dependiendo de su posición. Saben, algunos no estamos contentos con el lugar donde estamos y tal vez por las circunstancias que vivimos, por la gente que nos rodea, pues no estamos contentos. Y algunos miramos así con desprecio nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo y cuántas cosas, las circunstancias donde estamos. Miramos a otros de repente que están en otro lugar, en otro espacio, en otra circunstancia. Y claro, pensamos que eso es lo mejor, pero tú no aprovechas el lugar donde tú estás. La reina Esther, conocemos la historia de la reina Esther, no vamos a ir al pasaje, pero cuenta la historia de una muchacha común y corriente, esclava, cautiva en una nación extranjera. Dios la usó tremendamente, tremendamente, porque supo aprovechar el momento y el desafío de hacer la diferencia. Sí, puede ser que tú en tu trabajo no seas el jefe, no seas la persona más top en el ranking, no sé, tampoco se trata de eso, pero Dios te ha puesto en un lugar para algo. Y el tío de Esther, porque Esther llegó un momento así como que no sé si voy delante del rey, le hago la petición. Su tío le dice, mira, Dios te ha puesto en ese lugar, a ti, te ha levantado ahí, le dice. Y Dios puede poner a otra persona, pero depende de ti aceptar el desafío. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, el lugar de trabajo. Porque algunos miramos nuestro núcleo familiar o nuestro trabajo o no sé, la universidad donde estás. Y claro, de repente otros están en otro lugar y bueno, es lo que Dios así lo quiere. Aprovecha al máximo el lugar donde tú estás. En el tablero de la vida, Dios te ha posicionado de forma precisa e increíble en el lugar donde tú estás. Aprovéchalo. Sácale el máximo a ese lugar, a ese momento donde tú estás. No mires lo que está pasando con los demás. Mira por qué Dios te ha puesto en ese lugar. Isaías 40:26 dice: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado, dice, estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmas Israel?
Escondido está mi camino del Señor y mi derecho está inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? Es que no has oído. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Versículo 29 dice: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan, o sea, los jóvenes, y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una cosa es el lugar físico, geográfico, la situación donde tú estás hoy. Tal vez no es la mejor, pero otra cosa es la posición y la situación espiritual desde donde nosotros deberíamos ser influencia a este mundo que cada vez más es caído. Amén.